Por esta termina. Recuerden ahí un momentico de pausa activa y ya para darle a final de la sesión. ¿Listo? Ya retomamos. Listo, Miguel.
Listo. Entonces, esos dos componentes que estamos mirando ahí, lo que tiene que ver con el conjunto de muros estructurales y lo que tiene que ver con un sistema de diafragmas es precisamente lo que genera un sistema de resistencia sísmica. Entonces, el conjunto de muros estructurales, entonces ya saben, muros de carga y muros de rigidez ubicados de forma tal de que estén perpendiculares u ortogonales unos respecto de los otros para resistir los movimientos sísmicos cuando vengan en una dirección opuesta o perpendicular al plano visto en planta. Cuando hablamos de visto en planta, y ojo que esto ya vamos a empezar a entrar en forma, la vista, esto de las vistas lo vamos a tener muy claro respecto de todas todos los proyectos que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Obviamente se supone que ustedes ya en este momento entienden que es una vista de planta, una vista posterior, una vista de fachada, de frente, vistas laterales, vistas de cortes. Si no, pues van mirando. Igual nosotros lo vamos a ver precisamente respecto de eso. Pero para el caso a lo que se refiere, que es visto en planta, es precisamente que nuestra vista, nuestro ojo, está posicionado por encima, mirando hacia abajo al elemento. Entonces, nosotros en este momento, si estamos ubicados por acá arriba y estamos mirando hacia abajo, lo que vamos a ver es estas disposiciones, estos elementos. Y los vamos a ver, pues lo veremos según el grosor que tengan los muros, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ver las alturas, sino solamente la distribución en planta. Sí, que casualmente yo les había dicho que si podían, fueran haciendo de sus hogares la distribución en planta. Y pues ya que estamos en eso, como para que empiecen a repasar la cuestión de los planos, que es fundamental, pueden empezar también, y seguro que los vamos a necesitar, a sacar ese planito en planta y ahora lo que son las alturas, ¿sí? Es decir, unas vistas laterales o vistas de corte. Entiéndase un corte como si tenemos una torta, un cumpleaños, aspiro y espero que les hayan partido alguna vez alguna torta de cumpleaños, y si no, por lo menos estoy absolutamente seguro que fueron de Patos o de Borreros al cumpleaños de alguien y vieron que había una torta de cumpleaños. ¿Qué pasa con la torta de cumpleaños? Ella tiene ciertas dimensiones y utilizan un cuchillo para cortar. Si hacemos de cuenta que lo hubiesen cortado por la mitad, nosotros separamos y vamos a ver qué tiene por dentro esa vaina. ¿Qué tiene por dentro de ponqué? Ah, bueno, pues lo mismo es aquí. No, esto no es un ponqué, pero sí una edificación o cualquier obra. Entonces vamos a ver en ese corte como si eso fuese una torta. Pasamos un cuchillo, cortamos y podemos observar por dentro, ahí sí las alturas. Los alzados son en los que nosotros podemos observar precisamente esas alturas, ya sean vistas laterales, vistas frontales o lo que son los cortes. Pero lo que es la vista inferior o vista sobre todo la que nosotros utilizamos en forma, que es la vista en planta o vista de nivel superior, vamos a observar el elemento desde arriba hacia abajo. Nunca en un planta vamos a observar las alturas, solamente las distribuciones longitudinales de esos elementos. Entonces, en esa distribución nosotros vamos a ver estas perpendiculares a estas, estos perpendiculares a estos, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere precisamente con ellos. Y lo otro, el otro tema, eso que dice ahí en la lámina. Ahí estaban observando Se veía solo la diapositiva. Solo la diapositiva, sí, me acordé que les había puesto solo una sola pantalla. Ya. Ahora sí. A esta era a lo que me estaba refiriendo. Ya se ve ahora sí el monachito del video. Sí, ok, señor. Cuando estamos arriba, estamos viendo precisamente
estos muros en planta, es decir, vemos estas líneas, estas líneas, unos perpendiculares a otros, ¿sí? Eso es lo que forman los muros estructurales. En este caso, normalmente, estos muros largos tienden a ser los muros de carga y los perpendiculares a ellos, los muros de rigidez. ¿Por qué normalmente son así determinados como muros de carga estos? O por lo menos los que ayudan en el perímetro a transmitir esas cargas verticales. Normalmente las vigas de carga de una edificación que tenga 2 pisos o más, o si solamente llega hasta la cubierta, pues resistirá lo que venga de carga desde la cubierta, pues de allí la empieza a distribuir. Se supone que de las vigas pasa a las columnas y de las columnas a la cimentación. Pero como tenemos estos muros, en esa transmisión de carga ayudan también a bajar esas cargas a lo que es la cimentación, al suelo. Y los que están perpendiculares a él son los de rigidez. Es decir, si definimos estos, este y este, como muros de carga, ellos no solamente resisten su peso propio, sino adicionalmente las cargas verticales. Y si están definidos así, los perpendiculares a ellos, como estos, serán los de rigidez. Y ellos solamente se encargan de su peso propio, no de transmitir carga. Entonces, aparte de esto, que son los muros estructurales, ¿sí? Ese concepto es importante. Está lo que tiene que ver con un sistema de diafragmas. ¿Qué es un diafragma? Volvamos a leer ahí esa parte. Entonces, un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los muros estructurales. O sea que eso que estábamos hablando de que no importa que sean diferentes materiales, diferentes elementos, pero que a la final se comporten como un solo, algo monolítico, un solo elemento homogéneo. Cuando venga el sismo, lo que son los sistemas de diafragmas precisamente es lo que generan eso. Entonces, eso es mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. Los elementos de amarre para la acción de diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y los entrepisos. Entonces, ¿qué es un diafragma? Para que lo entiendan, así simple. Ustedes ven un muro y el muro debe estar confinado. ¿Qué es confinar? Significa que está embebido, está restringido por algunos elementos. Normalmente están restringidos por estructuras como columnas en la parte que son los laterales, porque vienen en una medida normalmente vertical, y lo que son las vigas, ya sea viga del entrepiso, viga para cubierta, y en la parte inferior viga de cimentación, viga de amarre de cimentación, como le quieran decir. Hay que entender de que todos los elementos estructurales son de amarre. No importa que transmitan carga, no importa que estén diseñados para flexocompresión, torsión y cuanta vaina se imaginen. Todos son elementos de amarre. Todos están vinculados unos con otros para que a la final cada elemento independiente forme una sola estructura y se comporte como un solo elemento. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, el diafragma es cuando algo está confinado normalmente por algunos elementos estructurales. Por ejemplo, el piso normalmente está confinado, a veces solamente por muros, pero normalmente por vigas de cimentación, ¿sí? Está confinado. Eso, el piso es un diafragma. Lo que es una placa de entrepiso, por ejemplo, la placa de entrepiso va a ser un diafragma. Lo que son los muros son diafragmas. Todo lo que nosotros hacemos en estructuras se supone que si lo hacemos de forma que queden como diafragma, es decir, elementos que queden confinados con estructura, esa edificación o esa obra o ese proyecto se va a comportar como un sistema de resistencia sísmica, es decir, va a ser sismo resistente.
¿Se entiende eso? Sí, señor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Partiendo de eso en general, pues ya vamos a empezar a entender cómo es el proceso constructivo en general de una edificación. Pero resulta y acontece que para poder hacer eso, antes de empezar a construir, empezar a desarrollar actividades de construcción, pues existen unos procesos específicos. Entonces, ¿qué es un proceso específico para cualquier diseño de obra civil? Obligatoriamente los estudios y diseños. Normalmente se toman muestras, se analizan y se calculan cosas. Suelos, estructura, sistemas hidrosanitarios, eléctricos, etc. Entonces, todo tiene que partir de un diseño. Y ojo, aquí nada, a nosotros nos toca entender que si estamos hablando de edificaciones, a nosotros los ingenieros civiles directamente nos compete todo lo que tiene que ver con estructura, con suelos, con sistemas de instalaciones, ¿sí? E incluso la misma construcción como tal, la programación de la misma, todo eso. Pero lo que es la parte estética, armonía, distribución de espacios, aunque nosotros si nos ponemos a estudiar lo podemos hacer, claro que sí, perfectamente, pero desde el punto de vista legal son los arquitectos los que tienen que desarrollar eso, ¿sí? Entonces, para una edificación de 1, 2 o los pisos que sea, el arquitecto diseña la volumetría y la distribución de espacios. De lo que haya diseñado, nosotros somos los encargados de generar una estructura para que esa vaina a la final sea bonita. Que sea funcional, que realmente... Funcional, que sirva. Y no solo eso, que sea funcional, sino que al momento de presentarse los problemas de orden natural, viento, sismo, nieve, lo que sea, siga en pie esa edificación, o por lo menos resista que las personas que la habitan logren evacuar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a empezar cualquier proyecto de esos, obligatoriamente tenemos que partir de diseños. Entonces, dentro de esos diseños, entonces hay diseños arquitectónicos, hay diseños de suelos, ¿sí? Fundamental, y diseños estructurales. De ahí para allá, el resto de diseños. Diseños de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas o de otras. ¿Y cuáles otras, por ejemplo? Resulta que acontece que si de casualidad no es una edificación de vivienda, sino algo del orden hospitalario, es decir, edificaciones para algo que tenga que ver con salud, clínicas, hospitales y demás, tienen otras adicionales instalaciones. Una de esas, que se las nombro, por ejemplo, distribución de oxígeno. Normalmente en lo que son las piezas para ya los pacientes, siempre tienen no sé si les ha tocado ir o no, un panel más o menos con un poco de boquillas. Una de esas es oxígeno, pero pueden tener otro tipo de gases, otro tipo de líquidos y demás directamente desde alguna zona, y esas distribuciones de esas instalaciones también las hacemos nosotros, según sea el caso. Entonces, eso nos compete, por tanto, tendríamos que hacer esos diseños. ¿Qué pasa cuando hablamos de diseños? Absolutamente todo diseño tiene que traducirse en planos, ¿sí? El plano es el resumen de un poco de diseños. Los diseños es ponerse a calcular y demás, de haber tomado muestras, de haber hecho análisis, un poco de cosas, van normalmente acompañados de memorias de cálculo. Memorias de cálculo es todo eso que los han puesto a hacer en ejercicios de cuánto diseño, no importa de la línea que sea, de aguas, de estructuras, de vías, de cualquiera de eso. Toda esa memoria, todo ese escrito de cálculos y fórmulas y qué tipo de métodos utilizaron para llegar a ciertos resultados, y con los resultados determinaron ciertas cosas. Al determinarlas, lo traducen en planos, y el plano es lo que nosotros necesitamos para poder llevar a la realidad lo que sea. Sin planos no se puede. Y aquí es donde
digamos, se nota la diferencia y se parte, se dividen. Cualquier otro personaje que le dé por trabajar en construcción y nosotros los ingenieros civiles. Nosotros todo lo tenemos que hacer con planos. Que en cualquier momento llega alguien y dice, tenemos un cliente, alguien privado, supongamos para cualquier casa típica, una vivienda. Entonces, llegan y nos preguntan, bueno, yo quiero hacer una casa de 2 pisos, listo, ¿cuánto me vale? Típica pregunta que siempre nos van a hacer. Y es la primera vez que hablamos con esa persona. Ni siquiera tenemos idea de dónde es el lote, de qué tipo de construcción es la que quiere, qué tipo de acabados, qué tipo de estructura, qué tipo de suelo se presenta allí. Nada. Y ya nos piden precio. Y nosotros ahí en ese momento lo que tenemos que decir, no. Para poderle dar un precio que sea así, alto ahí, téngalo, take it easy. Para poderle dar un precio real, primero hay que hacer estudios y diseños. Ah, pero es que yo tengo un tío, conozco a mi vecino, bueno, que es maestro y él me dijo que yo le dije que quería hacer una casa de 2 pisos, él me dijo que con 80 millones me la hacía. Ajá. Pero ¿qué tipo de casa y qué tipo de lujo ¿Qué le quiere? tipo de casa? ¿Qué tipo de suelos, de pisos usted piensa colocar? ¿Usted cuántos baños le va a meter? ¿Cuántas habitaciones requiere? ¿Le gustan las puertas metálicas o de madera? ¿Qué tipo de acabados va a requerir? Los 2 pisos son bien altos, bien bajitos. ¿Qué tipo de cubierta? Sin eso, no se puede saber o identificar de verdad qué es. Y ahí es donde uno tiene que transmitir esa idea precisamente para el cliente. Que el otro le puede haber dicho 80 millones y empieza a construirle, le sueltan la plata, porque a los maestros normalmente sí le sueltan el Ahí sí billete, le al sueltan la plata. ingeniero no. Sí, así pasa. Y cuando van terminando, no llevan ni el 10% del proyecto y el maestro se va. Se abren, sí. Y ahí Cierto. de nuevo los llaman a nosotros, los ingenieros civiles. No, que mire, que es que el maestro me dejó. Ah, pero ¿y qué estaba haciendo? No, pues mire a ver que yo le dije que me hiciera 3 habitaciones y uno llega y, ¿qué es esto? Esa distribución, nada que ver. Ni siquiera tiene espacios funcionales, no tiene halls de acceso, no tiene, digamos, formas geométricas para que se generen ventilaciones cruzadas, ¿sí? Que no se limiten los espacios generando problemas. En fin. Entonces, bueno, ahí es donde, para eso es que hay que diseñar primero. Entonces, partamos de que nosotros siempre lo vamos a hacer como es correcto. Estudios y diseño. Ya tengo una Dentro de lo pregunta, ingeniero. correcto, lo que casi siempre todo el mundo intenta obviar es el estudio de suelos. Yo aspiro y espero de que en este momento ustedes ya entiendan la suprema importancia que de verdad es el estudio de suelos. Sobre todo hacerlo bien, porque intentan colocar cualquier cosa. Copian el de Chinacota y lo pegan en La Guajira. Copian el del Putumayo y lo pegan en Medellín, por ejemplo, Sí, por es cierto. decirlo así. Y ténganlo por seguro que en algún momento se van a encontrar con casos como esos. Aquí hubo un problema preciso aquí en el Peñón y resulta de una plaza de mercado. Entonces, cuando hicieron los diseños para la plaza de mercado, ese proyecto lo tomó un arquitecto. El tomo ese era el contratista. Y el man trajo, supuestamente, presentó los estudios de suelo y todo. Empezaron a construir y cuando ya iban a construyeron una parte, se dieron cuenta que en la parte de abajo se estaba hundiendo la tierra porque ahí era un resumidero. Y tuvieron que empezarle a hacer un muro que se les fue más o menos 150 millones de pesos, el solo un muro de contención ahí y unos sistemas de infiltración De drenaje. de drenaje para que toda esa agua que llegaba a ese resumidero, desviarla por otro lado. Entonces, ahí es donde uno realmente, y a la final fue plata para el municipio que perdió, porque el contratista que gastó la plata que había Claro, cobrado. el contratista lo contrataron para hacer algo y lo hizo. Si los Sí, diseños estaban mal, si el contrato no decía que iba con diseños incluidos, es la entidad contratante la que responde.
Y la obra está ahí, parada en obra, ahí quedó sin terminar, sin nada. Claro que aquí viene también esta connotación desde el punto de vista ético, ¿no? Nosotros cuando somos contratistas, puede ser y muchas veces uno logra identificar de que los diseños que le están suministrando o están insuficientes o incluso mal hechos. Sí. Uno por más de que lo hayan contratado y uno tenga digamos, desde hasta cierto punto desde, legal de cómo confrontar eso de que no, yo hice lo que me contrataron y eso es culpa de los que no, uno tiene la obligación como profesional de identificar eso y decirlo. Si es el caso, bueno, pues reestructuren el contrato, metan un adicional para diseños y ya uno asume todos esos costos. Eso sí, no, de la plata uno no va a salir, pero uno tiene también que avisar, porque construir cosas por construir, eso lo hace cualquiera. Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente mejorar la calidad de vida de una o un grupo de personas, una sociedad en general. Más cuando es con comunidad que realmente lo Claro, necesita. más la comunidad, o sea, siempre se va a decir que el gobierno siempre nos tiene olvidados. Viene al fin una obra y la hacen mal. Entonces, no, así no puede ser. Sí. Y por eso es que existe esa estigmatización de que el ingeniero civil es tremenda rata. Y sí, para muchos nosotros somos las tremendas ratas, Sí, pero pues en nosotros está precisamente intentar de que eso se vaya solventando. Entonces, así uno vea, así uno tenga el contrato, así uno tenga las de ganar, obviamente, porque son cuestiones económicas también. Uno no puede colocar obras que uno sabe que están mal hechas o que ponen en riesgo eventualmente la vida de personas solamente por algo económico. Entonces, hay muchas formas de arreglar eso y seguir ganando, porque pues, nosotros tenemos que ganar porque para eso es nuestra profesión y así es el sistema de desarrollo. Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta. Entonces, esta cuestión del estudio de suelos casi siempre la obvian y es supremamente importante. Si el estudio de suelos no está o está mal hecho, esa obra puede tener muchísimos problemas. Y todo el diseño estructural en general pudo haber quedado muy bien calculado. Pero si estaba con un suelo que no es el verdadero, esa vaina falló. Va a Hasta ahí fallar, sí, llegó, señor. no sirvió para nada. Entonces, Sí, señor, es eso es. cierto. Yo Ahora te, bien, con eso de los diseños, entendiendo que todos esos diseñadores que ya hemos hablado, desde el arquitecto hasta los de ingeniería, siempre se traducen en planos. Entonces, necesitamos saber efectivamente todos esos planos los que se van a presentar en nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de plano? Entonces vamos a empezar a ver qué es todo lo que nosotros necesitamos. yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí, hágale. Digamos, cuando uno hace un proyecto privado, que una casa de 2 pisos, ¿sí? Entonces lo contratan a uno debe, ahí hay que sacar las licencias de construcción y eso, y los permisos, digamos, a planeación en determinado sitio donde se va a construir la obra. Cuando uno tiene, allá en planeación se dejan los planos, que son los diseños, también se deja las memorias de cálculo o esas memorias de cálculo solo las guarda uno. No, las memorias de cálculo a uno se las exigen precisamente es allá. ¿Sí? Sí. Allá es donde nos exigen las memorias de cálculo. Bueno, y en ese sentido, digamos, hay varios métodos para determinar la resistencia de la estructura. ¿Uno cuál método existe o eso ya es a criterio profesional de cada quien? Uy, ¿cómo así? ¿Cómo me reformula la pregunta? Digamos, tenemos las memorias de cálculo, nos piden las memorias de cálculo, pero para esos cálculos hay varios métodos, ¿sí? Dependiendo la Si estamos normativa que hablando necesite. del sistema estructural, digamos, la NSR10 o la 20 determina cuáles son los métodos que existen, que son válidos para edificaciones. Y dependiendo del caso, pues usted defiende el uno o el otro. Lo que sí es que tiene que cumplir con los requisitos mínimos de exigencia de la NSR, ¿sí? Entonces, de nuestro reglamento de construcción sismorresistente.
Ok. Entonces, desde que los cumplan, todo está bien. No, en ciertas curadurías, y ojo, toda esta parte, ahí existe una entidad que se encarga de viabilizar y de, digamos, revisar si eso está correcto, que son las curadurías urbanas, curador. Un curador, para lo que sea, es el que revisa de que las cosas estén bien hechas. Y las curadurías urbanas precisamente es para determinar si esas construcciones o esos proyectos de construcción cumplen con los requisitos mínimos exigidos. ¿Sí? Eh, hay algunas curadurías urbanas en algunas zonas del país donde obligatoriamente a usted le toca defender el diseño. Por ejemplo, en Bogotá hay muchas curadurías urbanas. Hay una específica donde hay alguna contratada que creo que es rusa o algo así, donde obligatoriamente el diseño estructural que llegue de lo que sea, a usted le toca como diseñador ir a defenderlo. O sea, ¿por qué puso esto? ¿Por qué puso esto? ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Y por qué sí cumple los requisitos mínimos de la NSR? Entonces, cuestiones como esas. En las curadurías tienen que reposar las memorias de cálculo obligatoriamente. Adicional de eso, los planos, ¿sí? En físico y digital, obligatoriamente. Sí, señor. Eh, Gracias. que cuando no existen las curadurías urbanas, planeación municipal, y siempre va a haber una alcaldía en el país, o sea, si usted está en una vereda o un caserío o lo que sea, seguro que está adscrito a alguna alcaldía. En esa alcaldía mínimo debe haber una oficina de planeación municipal. Cuando no existen oficinas de curaduría, la oficina de planeación municipal ejerce adicionalmente las funciones como si fuese curaduría urbana. Es decir, allí tendrán que llevar las memorias de cálculo, los diseños, permisos y demás. ¿Sí? Entonces, bien, redondeando esto, entonces tenemos estudios de suelos fijo. Después viene, bueno, teniendo lo de suelos, empieza el arquitecto a diseñar, o empezó al mismo tiempo. Listo. De los planos arquitectónicos, entonces siempre vamos a tener lo que es una vista en planta. Los cortes que son longitudinales y transversales o cuantos sean necesarios, según sea el caso. Las vistas de fachadas, frontal, posterior, lateral o ambos lados. ¿Por qué o ambos lados? Supongamos una vivienda que es esquinera. ¿Sí? Sí. Entonces, la vivienda esquinera, fijo, va a tener esa, por un lado, alguna fachada, es decir, una fachada lateral. Si de pronto es de esos tipos de viviendas que están aisladas del contorno, obligatoriamente se podrá observar todo el perímetro en fachada de esa edificación. Entonces, puede darse el caso perfectamente. Y lo que tiene que ver con cubiertas. Ya casi está acabando la clase. Mañana de entrada vamos a mirar unos planos ahí, a observarlos para poder identificar, por ejemplo, eso, típicos planos que tienen que ir a una curaduría y por tanto los mismos planos con los que nosotros vamos a estar trabajando en nuestros proyectos. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Adicional de eso, pues eso es lo que tiene que ver con la parte arquitectónica. Ojo, no hemos hablado todavía, no hemos entrado ni siquiera nosotros. Está el estudio de suelos, ingeniero civil geotecnista, listo. Pero el geotecnista más que todo hace referencia a qué tipo de suelo es, qué condiciones tiene y hace alguna sugerencia de diseño, de cimentación. Si le pagan el diseño de cimentación, hasta la hace. Normalmente es el estructural que se encarga de todo eso. De hacer el Pero para resto. el estructural, primero tiene que haber un diseño arquitectónico. Si no, ¿a qué le va a ¿De hacer la dónde parte? estructura? Sí. ¿Sí? Entonces, como esa vinculación entre unos y otros, hay que tenerla en cuenta. Para lo que tiene que ver con la parte de instalaciones, entonces, de nuevo, nosotros ingenieros civiles, entonces, bueno, vienen otro tipo de planos. Algunos se repiten de los arquitectónicos, otros son adicionales o algunas cuestiones que se denominan detalles, es decir, una focalización para entender mejor qué tipo de elemento o qué está ocurriendo en cierta zona de esa edificación.
Entonces, lo que tiene que ver con los planos de instalaciones, entonces tenemos hidráulicos, sanitarios, eléctricos, gas y otros, ¿sí? Lo que tiene que ver con los hidráulicos, es decir, con lo que es de agua potable, obligatoriamente es trabajo de agua a presión, ¿sí? Siempre va a haber mínimo un plano de vista en planta, es decir, una distribución en planta, y algo que se denomina una vista isométrica. Es decir, una vista donde podemos identificar la planta y las alturas al mismo tiempo. Los planos hidráulicos obligatoriamente requieren de la vista isométrica, ¿sí? Y en su momento haremos referencia bastante a eso. Esa parte es muy importante saberla bien. De los sanitarios no necesariamente se hace la vista isométrica. Normalmente con vista en planta y cortes o laterales o vistas laterales, se puede entender muy bien ese tipo de sistema. En la parte sanitaria es la que tiene que ver con el agua, ¿sí? Que no es a presión, es decir, que baja por gravedad, la que está en contacto con la presión atmosférica. Normalmente nosotros asumimos la presión atmosférica como cero. Es decir, la parte hidráulica en una edificación, dentro de lo que sea una edificación, hará referencia como si fuese algo de acueducto. Y lo que es la parte sanitaria es lo que hace referencia a lo que es la parte del alcantarillado, ¿sí? Por eso ustedes ven esas dos materias, diseño de acueducto y diseño de alcantarillados. Allá en una es por donde llega el agua a la edificación y en el otro, lo de alcantarillado, es por donde se va el agua. Entonces, eso dentro de la misma edificación está, digamos, a menor escala y con diferentes elementos, pero es más o menos lo mismo, ¿sí? Se encuentran esas dos cuestiones. Una es agua a presión, la otra baja por gravedad, ¿sí? Lo que es el sistema eléctrico, dependiendo también de los electrodomésticos, los requerimientos de la misma edificación, tendrá más o menos elementos eléctricos, ¿sí? Tomacorrientes, es decir, donde normalmente usted conecta algún aparato eléctrico, lo que son los interruptores para encender las luminarias, ¿sí? El sistema de tablero de circuitos, es decir, donde usted puede colocar lo que normalmente se denominan breaker o totalizadores, ¿sí? Eso de que, no, se dispararon los tacos. Ah, bueno, los tacos, que no es la expresión realmente de nosotros técnica, es lo que encontramos precisamente en lo que son los tableros eléctricos. Y hace referencia a cómo o qué logra alimentar esa energía que viene desde alguna central eléctrica y que, pues, por intermedio de torres, postes y demás, pero sobre todo de cableado, pueden llegar a alimentar de energía eléctrica nuestras viviendas. En ese caso, cuando es de esa forma. Cuando es solar, pues se utilizan paneles y otro tipo de elementos para hacer esa distribución. ¿Sí? Sí. Más sobre eso. La eléctrico siempre también tiene planta y cortes, planta y cortes. La simbología, es decir, los elementos escritos que me identifican ciertas cosas de esos planos, sí varían de unos a otros. Los eléctricos son muy diferentes a los sanitarios. Los sanitarios incluso son diferentes de los hidráulicos en gran medida. Y los de gas, la misma cuestión. En lo que es la tubería de gas o distribución de gas domiciliario, es muy similar a los planos que encontramos en la parte que trabaja a presión. ¿Por qué? Es decir, en la parte hidráulica, la de agua potable, porque el gas también es un fluido, y trabaja a presión. El tipo de tubería cambia, el tipo de conducción cambia, pero para ello entonces también se requiere de lo que es la vista en planta y la vista isométrica. Si por alguna razón no recuerdan qué es vista isométrica, aprovechen y de una vez lo van mirando. Listo, ingeniero.
Listo, muchachos. Entonces, entendido lo de la cuestión de lo de las juntas, yo de todos modos se los escribo bien ahí en el Edmodo. Ya ambos están en el Edmodo, entonces revísenlo ahorita más tardecito. ¿Listo? Listo, ingeniero. Muchas gracias, hombre. Ok, nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Listo, Nos vemos, compañero. chaolín. Hasta luego.